Señor por este domingo que estamos en su casa, dándole gracias al Señor por un nuevo día, y le damos gracias al Señor porque el martes nos regala 8 años de ministerio. Amén. Nuevo comienzo en el Señor, nuevo comienzo para las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros, así que le damos gracias a Él por esta oportunidad, y con ese corazón agradecido vamos a orar antes de entregarle al pastor la palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Gracias, Señor amado, porque han sido 8 años, Señor, donde hemos podido ver tu mano, Señor. Hemos visto tu bendición, hemos visto tu respaldo, hemos visto milagros, hemos visto oraciones contestadas, Señor. Hemos visto vidas transformadas, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque eso es una obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que en un momento, Señor, durante esos 8 años, Señor, estuvieron con nosotros. Bendícelas donde quiera que se encuentren, Señor. En el nombre de Jesús, si alguna se ha apartado, tráela nuevamente con tus cuerdas de amor a tu casa, Señor. A tu palabra, a tu llamado, Señor. Restaura, Señor, aquellos corazones, Señor, que están tristes, rotos, desilusionados, Señor. En el nombre de Jesús, y te pido que Ministerio Instrumento de Dios, Señor, siga siendo una familia, Señor, una familia de fe, una familia que tiene en común todas las cosas, Señor. Que podamos no solamente alegrarnos en los momentos buenos, pero que podamos también estar juntos en cualquier momento y situación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que cada persona que entre por esa puerta, cada persona que se conecte a los servicios de oración, Señor, a los servicios de enseñanza, Señor, pueda ser transformada no por nosotros, sino por tu palabra, Señor, y por el testimonio que nosotros podemos dar de ti, Señor. En toda ti daremos gloria, honra y alabanza, porque tú eres el único que te lo merece, Señor. Tú eres la persona más importante del Ministerio Instrumento de Dios, Señor. A ti venimos a buscar, a ti venimos a honrar, de ti queremos saber más, Señor, y comprender más, Señor, tu palabra, tu misterio y aquellas cosas, Señor, que tú predispusiste para cada uno de nosotros, para un tiempo como este, Señor. En el nombre de Jesús, ahora te pido que prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para recibir tu palabra, Señor. Usa poderosamente, Señor, al pastor, mi Dios amado, a través de tu palabra, y que nosotros estemos, Señor, apercibidos de tu mensaje. Llévate toda distracción, toda preocupación y todo aquello que quiere distraernos en este momento, Señor, del momento más importante de este día, tu palabra, Señor. Y a ti damos la gloria, a ti damos la honra, y muévete como tú necesites hacerlo en nosotros, en medio de nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Gracias, hermano. Simplemente quiero darle gracias a Dios porque nos permitió una vez más llegar a su casa. Los que ya estamos aquí, estamos agradecidos. Padre, te damos gloria, honra y alabanza por darnos el privilegio de estar en tu casa. Reconocemos, sabemos de antemano, Señor, de que es muy bien estar en tu casa, entregándote las primicias de nuestro tiempo, las primicias, Señor, de todas nuestras actividades y todo lo que hacemos, Señor, en este domingo 13 de julio. Gracias por darnos las facultades y la oportunidad de podernos levantar de nuestro lecho, de nuestra cama, y entregarte a ti lo que tú te mereces, Señor. Nuestro enfoque, nuestro tiempo, nuestra atención, para que salgamos de este lugar diferente de como hemos llegado. Gracias por todo lo que nos has dado a través de esta semana, pero gracias aún mejor por todo lo que nos tienes preparado para esta semana que vamos a empezar a vivir y a experimentar. A ti te daremos gloria, honra y alabanza, Señor. Yo te doy gracias a ti por tu pueblo. Yo te doy gracias a ti por tus hijos. Yo te doy gracias a ti por todos aquellos que creen, Señor, en la palabra y en las promesas que tú nos has dejado. Y por eso yo bendigo a tu pueblo, lo bendigo con todo tipo de bendición. En el nombre de Jesús lo hago, Señor. Y todo el pueblo dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Amén. Hoy tenemos actividades, pero
la mejor actividad principal es la de recibir palabra del Señor para salir diferente de como hemos llegado, para fortalecer nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida en general. Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Curiosamente, a mí siempre que vengo a la casa del Señor, estando ahí antes de que suceda lo que va a suceder, ya sea que yo traiga la palabra o que vaya a recibir la palabra a través del que vaya a predicar, o la persona que vaya a predicar, sea hombre o mujer, Dios me habla, ¿no? Y me vienen ideas y me vienen sentir. Y ahora mismo me dijo, Eddie, ¿qué pasaría? ¿Cómo te sentirías si te llamaran a ti delante de un público, humanamente hablando, en un lugar, lógicamente? Y hay personas que a ti te conocen muy bien, que te conocen perfectamente, porque esa persona, como invisiblemente, está presente en tu vida y sabe lo que tú haces, cómo tú te portas, cómo tú vives. Porque muchas veces nosotros pensamos que cuando estemos delante del Señor es cuando las cosas se van a conocer. Él nos ve en todos lados. Pero yo digo, ¿por qué no nos vamos mentalizando, humanamente hablando, estando vivos y estando en este cuerpo, en esta carne, de que nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras vivencias deben de ser acordes y de acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos? Amén. Entonces yo me puse a pensar, si hubiera una persona que me conoce a mí, todas mis acciones, mis actitudes, mi comportamiento, mi forma de ser, hasta mi carácter, cómo yo acciono, cómo yo reacciono, y me dijeran, Eddie, mira, esto es lo que tú eres, ¿por qué no testificas delante de todos? Deja saber al pueblo, al público que te está viendo lo que tú eres. Yo digo que me llamaría la atención, porque me tuviera que tocar a mí personalmente hablar lo que soy. Muchas veces, muchas mentiras en mí, muchas falsedades en mí, mucho mal comportamiento en mí, y tengo que expresarlo. Ya ni se diga las tentaciones que le doy lugar en mi vida, y si le doy lugar a las tentaciones, evidentemente, automáticamente le doy lugar a los pecados que vienen detrás de esas tentaciones. Pero no nos vayamos a los extremos de pensar en los pecados que podemos estar cometiendo, sino en nuestras actitudes, cómo yo me comporto. Y esa persona me conoce bien, sabe bien, cuando incluso yo levanto la voz y pronuncio a través de mi voz un mal tono, el cual yo debo saber y hago sentir muy mal a la persona que me está escuchando. ¿Cómo me sentiría yo si fuera eso realidad? Porque tal vez humanamente eso no es una realidad, que vayamos a expresar lo que somos delante de un público, pero en la gran realidad que vamos a estar delante de Dios, no nos vamos a salvar. Él nos conoce perfectamente como somos, pero sin duda Él va a querer escucharnos a cada uno, que leamos nuestra vida delante de Él, porque vamos a dar cuenta. No sé por qué el Señor me puso eso antes de yo traer palabra, antes de yo traer mensaje, y yo tengo mensaje. Yo me pongo a pensar cómo es mi actitud, mi forma de ser, cuando yo me siento que tengo la autoridad sobre alguien. ¿Cómo trato a esa persona? ¿Cómo le hablo a esa persona? ¿Será de la manera que a Dios le agrada? Mi comportamiento, ¿cómo es? ¿Será como cuando Dios está delante de mí y me está viendo cómo funciona, que yo acciono o que yo me comporto? O sea, yo sé que estos son puntos de vistas
que nos hacen meditar a todos. ¿Saben por qué? Porque todos sabemos de qué, dice el dicho, de qué pata cogíamos. Pero la meditación no debe ser simplemente en escuchar lo que podría ser una realidad estando delante de Dios, lo cual va a ser así, sino es que esa meditación debe de proseguir el paso de querer cambiar, de querer nosotros ser diferentes. Y en otras palabras más claras y entendibles para todos los que conocemos al Señor, tratarnos a nosotros como Dios quiere que nos tratemos nosotros mismos, pero aún mejor, tratar a los demás como nos gustaría a nosotros que nos trataran. En todas las áreas, en todos los aspectos, desde lo más mínimo. ¿A quién le gusta que le levanten la voz en público? A nadie. Y peor aún, que te estén regañando. ¿A quién le gusta eso? Entonces, ¿por qué en ocasiones nosotros tenemos el poder y la autoridad de hacerlo? Lo cual Dios no nos ha dado ese poder y esa autoridad, porque esas personas a las cuales nosotros estamos levantando la voz y aún peor estamos regañando, no nos pertenecen a nosotros. Son hijos e hijas de Dios. Entonces meditemos en nuestros comportamientos, en nuestras vivencias ahora que tenemos vida. Porque después que salgamos de este cuerpo, se acabó. No van a ver las oportunidades que tenemos ahora. Cuando yo veo, y esto nada tiene que ver con ninguno de ustedes, porque no los conozco 100% a ustedes, pero cuando yo veo escenas de personas que por ejemplo, se le muere un ser querido, y esa persona es un desconsuelo y un lamento extremo, lo que me deja saber esa acción y esa escena es que esa persona se siente culpable de no haber hecho lo que hizo o lo que debió haber hecho cuando esa persona estaba viva. Porque si esa persona que falleció ya no está en medio de esa persona que está llorando y lamentándose, hubiese recibido todo lo que la persona que está llorando y está lamentándose, cuando esa persona estuvo vivo, yo creo que no había mucho lamento. ¿Por qué? Porque la persona va a pensar, yo hice lo que necesitaba hacer. Yo di lo que necesitaba dar. Yo me porté como necesitaba comportarme. No tengo nada que arrepentirme. No tengo nada encima de mí que me esté juzgando o señalando de por qué esta persona me va a hacer tanta falta. Y en cierta manera, lo único que podemos estar lamentando es la falta de su presencia de esa persona. Pero ya de que ella se vaya a la presencia del Señor debe ser un gozo para nosotros. Esta semana he venido meditando. Dios me dio palabra. ¿Quieren escuchar la palabra? Amén. Porque nada tiene que ver con lo que yo estoy hablando ahora mismo. Pero yo digo que el Evangelio se trata más que de cualquier otra cosa, de aprender muchas historias bíblicas y memorizar muchos textos de la Biblia. El Evangelio tiene que ver más con lo que uno es, con lo que somos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo funcionamos. Y evidentemente no nacimos conociendo todo en la Biblia, lo que dice la Biblia. Hemos venido trayendo eso en el trayecto de que nosotros hemos conocido al Señor y lo hemos recibido y nos hemos llamado cristianos. Pero muchas veces dejamos mucho que desear. Muchísimo que desear. Muchísimo mal que hablar a los que nos conocen de cerca y también a los que nos conocen de lejos. Damos mucho que hablar, dejamos mucho que desear por nuestro comportamiento. ¿Y sabe qué? No importa que tú sepas
mucho bíblicamente hablando o sepas poco. Lo que importa delante del Señor es cómo está tu vida, cómo está tu corazón, cómo están tus actitudes, cómo está tu comportamiento. ¿Qué es lo que estás haciendo de lo que a Él le agrada y qué es lo que no estás haciendo de lo que a Él le agrada? Y muchas de las personas que van a una iglesia, a un templo, saben cómo están sus vidas. Muchos tenemos cantidad de cosas que arreglar con Dios, pero cantidad, la lista es muy larga. Otros hemos ido entendiendo poco a poco y hemos ido soltando lo que a Dios no le agrada. Y nuestra vida ha ido cambiando, lógicamente. Pero muchos entendemos y creemos de que la vida es simplemente un vivir y que debemos de hacer las cosas que nos parece a nosotros lo mejor en el aspecto de cómo comportarnos, cómo hacer las cosas, y no ponemos atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Yo titulé este mensaje, por si acaso quiere apuntarlo: debemos procurar saber lo que nos hace bien para sentirnos bien en la vida. Tomo esa palabra de mi esposa que dice que debemos hablar de hacer las cosas bien, de sentirnos bien, no del punto de vista de que no vamos a hacer las cosas para que salgan mejor, no, vamos a hacer las cosas para que nos salgan bien de una vez por todas. Por ejemplo, hablando de conocer cosas para que nos vayan bien, ¿cuánto nos damos cuenta el poder que transmite la palabra de Dios? Lo que causa en un ser humano, en la mente, en el corazón, en el interior de una persona. Por supuesto, abro y cierro paréntesis, si se pone por obra esa palabra. Evidentemente, si entra por un oído y sale por otra, esa palabra, por más que tú la leas, por más que tú la escuches, por más que tú la recibas incluso en tu corazón, pero no la pones por obra, pues evidentemente no está dando los resultados que se esperan. Pero muchos nos damos cuenta del poder que transmite la palabra de Dios a una persona. Por ejemplo, una de las tantas palabras o pasajes que leemos en la Biblia es el que está en Efesios 6. Abra su Biblia, abra su iPad, abra su teléfono, si tiene en la Biblia su teléfono, y mire lo que dice Efesios 6. Y quiero que usted ponga atención de lo simple que habla Dios a través de ella. Comenzamos en el versículo 10, Efesios 6, y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Punto. El Señor que está hablando Pablo a los Efesios en este aspecto es el Señor Jesús. Pero al Señor Jesús no lo tenemos nosotros delante de nosotros físicamente. No tenemos a Jesús compartiendo en medio nuestro. Lo tenemos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, y sobre todas las cosas a través de su palabra. Entonces Pablo recomienda: fortalezcanse en la palabra del Señor y en el poder que ésta produce. Tenemos que fortalecernos en la palabra, el cual es sinónimo del Señor. Pero ¿cuánto abrimos la Biblia? Primero, para conocer a Dios, y con cuánta frecuencia lo hacemos. Y segundo, para fortalecernos en Él. Eso no es lo que yo le quiero dejar saber básicamente del pasaje, sino lo que viene. Y no en este versículo 11, sino en el 12. Dice el 11: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, la cual
comienzan desde que nosotros estamos durmiendo, a través de los sueños, a través de los sentidos. Que hay veces uno, por lo menos en mi caso, yo ni siquiera me acuerdo cuando me levanto, pero sé que mi mente está trabajando, funcionando, aún estando yo dormido, entre comillas. No sé si solamente me pasa eso a mí. Entonces dice que nos vistamos de la armadura de Dios, la cual está conformada, un poco más abajo lo dice, del calzado, está conformada del escudo, está conformada del yelmo y está conformada de la espada del Señor, el cual es la palabra de Dios. Y el 12, que es el que yo quiero que ustedes retengan, dice así: porque no tenemos lucha contra personas, contra ejército de personas, ni con grupo de personas. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Mi esposa, o ella, para mí, su esposo, que soy yo, no es el problema. Es lo que le damos lugar que entre a nosotros. ¿A través de quién? De las cosas que no se ven, que le llaman la palabra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que existen en las regiones celestes. Contra esas entidades que tenemos lucha. No es contra carne ni sangre, no es con personas, literalmente hablando. Ahora, si yo le doy lugar a mi mente, a pensamientos provocados por esas entidades, evidentemente, automáticamente, cae por default, le llaman en inglés, que yo voy a tener lucha contra el que está delante de mí. Porque le estoy dando lugar a mi mente, a mi pensamiento, a mis sentimientos y a mis emociones, a querer agarrarla en contra del que está delante de mí. Pero mi lucha no es contra esa persona. Mi lucha es contra mis pensamientos. Mi lucha es contra mis sentimientos. Mi lucha es contra mis sentimientos y emociones que vienen a mí. Y para eso tenemos que saber nuestra posición delante de Dios como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo y como hija. Si yo no sé mi posición, voy a estar alterando el orden de la familia, por decir algo. Para algo Dios creó al hombre, ¿sí o no? Y por algo creó a la mujer Dios también, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le quiero decir? No puede tomar la posición de hombre la mujer. Y no puede tomar la posición de la mujer el hombre. Y viceversa. No puede tomar la posición del padre el hijo. Ni tomar la posición del hijo el padre o la madre. Cada uno tenemos nuestras posiciones. No, pero es que esta persona no hace lo que necesita hacer. Esa persona que habla así es la que considera saberlo todo. Y el único que lo sabe todo es Dios. Lo único que debemos de saber nosotros es que nosotros fuimos creados para ocupar una posición. Y esa posición hay que desarrollarla como debe ser, bien. ¿Cuál es la posición que nos toca a nosotros? Bueno, de hombre, como hombre. Pero también me ha tocado ser padre, entonces tengo que ocupar la posición de padre también. Pero antes que yo fuera hombre y padre, fui hijo. Y necesitaba ocupar. ¿Y cuántos tienen sus padres todavía vivos? Amén. Necesito seguir ocupando esa posición de hijo. ¿En qué aspecto, pastor? En lo que dice la palabra. En respetar y honrar a esos padres que me dieron vida o que fueron los instrumentos de Dios para traerme a la vida.
Así es que, hermano, muchas de las cosas que no están funcionando como decíamos que funcionen es porque hemos tomado, entre otras cosas, posiciones que no necesitamos tomar, porque no nos corresponde a nosotros. Yo soy hombre, voy a ocupar mi posición de hombre, no voy a querer ser mujer para nada, ni mucho menos realizar las cosas que la mujer necesita realizar. Le voy a ayudar, porque en ocasiones la mujer no puede con todo. Le voy a ayudar en lo que yo puedo y voy a hacerlo bien, pero no me voy a tratar de ocupar ese lugar. Y también las mujeres, hermanas, tengan eso presente. No traten de ocupar el rol y la posición del hombre. Amén. Hermano, es la vida que vivimos y de eso se trata el Evangelio, de actuar, vivir y convivir. Primero yo y después con los que viven alrededor de mí como Dios quiere verme. Ah, no, pero es que él o ella no sabe hacerlo. Bueno, si no sabe, muéstrale, porque no hay mejor ejemplo a dar que mostrarle cómo se hacen las cosas. Pero no estés gritando, tú no sirves, yo lo voy a hacer porque es mejor como yo lo hago. No, estás en contra de lo que Dios dice. Y creyendo hacer las cosas bien, las estás haciendo muy mal porque vas en contra del orden del Señor, el orden de Dios. Entonces, la lucha no es contra seres humanos, no es con hombre, mujer, niños, adolescentes o ancianos, no, es contra las potestades y principadas que viven en las regiones celestes, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y a eso es que nosotros tenemos que estar atentos y alerta cómo es que funciona. Ya le dije parte de ellas, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos y a través de nuestras emociones. Usted no puede ver mejor testimonio de una persona que dice conocer a Dios y por ende su palabra, que cómo esa persona que dice conocer a Dios es su comportamiento, cómo esa persona se relaciona, cómo es esa persona en su vocabulario. No tiene ni siquiera que hablar, porque su comportamiento lo dice todo. Hay respeto, hay amor, hay comprensión. Da su lugar a esas otras personas que necesitan darle su lugar, no importando si esa persona la tiene el lugar que se merece. ¿Me entienden? Pero como uno es conocedor de la palabra, uno sabe lo que a Dios le agrada y cómo nos debemos de comportar. Entonces, como yo sé cómo Dios quiere verme y cómo quiere que yo me comporte, voy a tratar lo más que yo puedo a comportarme y hacer las cosas que a Él le agradan. Yo diría que muchas veces esas regiones celestes que están destinadas para esas potestades y gobernadores operan a través de los sentidos, a través de los pensamientos nuestros. Pero también al mismo tiempo pienso que este pasaje de Efesios 6 nos insta a querer despertar la curiosidad, y no esa curiosidad que hemos escuchado mucho de que la curiosidad mató al gato, no. Porque hay curiosidades que realmente te van a matar si quieres averiguarla. Y por ejemplo, les puedo decir algo que también me vino en relación a pensar de que esto que estoy diciendo no es cosa del otro mundo, de que el pasaje nos insta a despertar la curiosidad, porque hay curiosidades que matan literalmente, pero no es la curiosidad que yo estoy hablando. La curiosidad que debe despertar en nosotros es querer conocer más de lo que Dios quiere que conozcamos de parte de Él. La curiosidad que nos mata literalmente es cuando nosotros queremos averiguar cosas que son letales, querer experimentar lo que se siente si yo pruebo tal y tal sustancia. Esa curiosidad mata. ¿Me entienden? La curiosidad de que yo querer ser lo que no quiero o no debo ser delante de los demás, también esa curiosidad me puede matar o impedir que yo me desarrolle como Dios quiere que me desarrolle.
curiosidades así no las estoy hablando, pero las curiosidades que yo le estoy diciendo que inspiran y motivan esos pasajes son las curiosidades que vienen a sumar a tu vida en relación a las cosas de Dios. No a restar, sino vienen a sumar y a multiplicar. Pero al mismo tiempo también tomo ese pasaje para utilizarlo como termostato en mi vida. ¿Qué es termostato? Es el dispositivo conectado a una fuente de calor. Es el significado literal de termostato. Dispositivo conectado a una fuente de calor que sirve para mantener constante una temperatura. O sea, todos los pasajes que leemos y todos los pasajes que escudriñamos deben de servir para yo retenerlo constantemente, y en los momentos que yo quiero flaquear y no hacer lo que Dios me mande a hacer, recordarme que la palabra de Dios es la que me dice que lo haga. Pero acerca de la curiosidad, es la que alimenta por voluntad personal el querer superarnos y ampliar nuestro entender de las cosas. Si yo no entiendo algo, yo necesito tratar de averiguar por qué o por qué no eso que yo estoy queriendo averiguar está funcionando de esa manera. Entonces voy a tratar de que esa curiosidad me lleve a averiguarlo, lo cual nos va a ofrecer la mejor comprensión cuando yo descubro a través de la curiosidad de lo que no entendíamos o lo que no conocíamos, cuando descubrimos eso que la provocó la curiosidad. Ahora, hablando del pasaje que tengo en mente, que Dios me dio, y de todo lo que tenía para ustedes en este día, quiero hablar que en el tiempo de Isaías, que es donde vamos a leer, había un imperio llamado los asirios. No son los mismos que los sirios. Los asirios es una cosa y los sirios son otra cosa. Existe una conexión entre esos dos pueblos, una conexión histórica, etimológica también entre ellos. Los asirios son un antiguo pueblo simético. Simético quiere decir que son descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Así eran ellos, los asirios, eran descendientes del hijo de Noé llamado Sem. Este pueblo habitaba en la región de Mesopotamia. ¿Has escuchado hablar de Mesopotamia? Yo le voy a decir ahora dónde está localizada. Mientras que los sirios se refieren al pueblo y al estado moderno de Siria. Los sirios son ahora mismo los sirios. Han escuchado también los sirios, ¿no? ¿Dónde quedaba Mesopotamia? Para los que quieren saber y tienen curiosidad, está ubicada en el Oriente Próximo. Oriente Próximo entre los ríos Tigres y Éufrates, allá en el Medio Oriente. En lo que hoy es principalmente más enfocado, más señalado, lo que es Irak, lo que es Siria, lo que es parte ahora moderna y actualmente hablando Turquía, Irán y Kuwait. Eso es lo que comportaba o conformaba Mesopotamia. Allí estaban asentados los asirios. Los asirios conquistaron una amplia gama de pueblos y territorios. Los asirios, porque en su momento tuvieron poder, eran un imperio, extendiendo su imperio desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Entre los pueblos conquistados estaban los babilónicos, Elam, Media, todos esos son pueblos. Persia, incluso Israel. Pero Israel era el reino del norte del Señor. Judá era el que quedaba al sur. El pueblo que fue conquistado por los asirios fue Israel, no Judá. Judá nunca fue conquistado por los asirios, aunque sí fue sitiado. Lo acorralaron en un tiempo.
nunca lo llevaron a conquistar completamente, pero sí lo invadieron y sometieron a tributo en varias ocasiones. Lo que más sobresale de eso, de lo del imperio asirio con el pueblo de Judá, es que los asediaron en el tiempo del rey Sennacherib. ¿Lo han escuchado? En el año 701 a.C., donde aunque no lograron tomar la ciudad, Judá quedó bajo el dominio asirio. O sea, imagínate, si te sitian, tú no puedes salir ni entrar, y en ciertas ocasiones necesitas cosas, importar o exportar, tu movimiento y tu funcionamiento va a ser limitado. Los asirios no conquistaron completamente el reino de Judá, por lo tanto. Pero por su parte, los asirios fueron conquistados por una coalición de países que eran los medos y los babilonios. Aunque los babilónicos fueron conquistados al principio por ellos, al no tener la fuerza suficiente por ellos mismos, se unieron con los medos y hicieron esa coalición, medos y babilónicos, para atacar a los asirios, y entonces sí lo pudieron vencer. Los babilónicos no habían sido dominados por los asirios durante aproximadamente un siglo. Se unieron a los medos para derrotar a los asirios y poner fin a ese imperio. Y de allí no se escuchó más de los asirios. Ahora, ¿por qué le empecé a hablar de estos datos históricos y de lo que Dios me hizo sentir ahora en la mañana? Porque todavía hay tiempo por nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, de poder enderezar nuestras vidas, las que evidentemente están medias inclinadas a lo que a Dios no le agrada que seamos o luzcamos. Hasta el día de hoy Dios nos ha permitido abrir los ojos, tener vida, tener oportunidades. No las despreciemos, no las malgastemos esas oportunidades. Todos esos datos históricos son accesibles. Si usted siente conocer cosas bíblicamente hablando y no las conoce, vaya y entre a Google y cómprese concordancia, cómprese libros que le hablen históricamente. Pero eso tiene que nacer y establecerse esa curiosidad que yo le hablo, de querer conocer cosas históricamente hablando. Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Va a ver cómo su vida va a empezar a funcionar diferente. Entonces le dije que por qué empecé hablando de estos datos históricos y de lo que le compartí anteriormente. Y es que en el capítulo 55 de Isaías, Dios le habló a través del profeta Isaías al reino del sur. Porque acuérdense, ya el reino del norte, el cual era Israel, ya estaba conquistado. Dios, a través del profeta Isaías, no quería que le sucediera lo mismo a Judá, que era el reino del sur. Que despertaran, que reaccionaran, que hicieran lo que Dios le mandaba hacer en ese tiempo. Y dice así el versículo 1 del capítulo 55 de Isaías: a todos los sedientos. ¿Quién está sediento por algo diferente? Algo nuevo, tanto en tu vida como alrededor tuyo. Yo creo que todos deberíamos estar sedientos, porque yo considero que hay mucho más para un ser humano, especialmente viniendo de parte de Dios. Recuérdense que Dios dice que nuestra mente es finita y la mente de Él es infinita. Entonces no podemos nosotros quedarnos pensando de que lo que tenemos es suficiente, ya sea en nuestra mente, en sentimientos y emociones, en nuestro conocimiento literal. No, hay mucho más, hermano. Entonces, a todos esos que están con esa sed de querer saber más y recibir más de parte de Dios, a ustedes nos hablan. A ustedes nos está hablando el Señor. A mí me está hablando el Señor en esta mañana. Y continúa diciendo: venga a las aguas. Los que no tienen dinero, por si acaso eso es excusa, también. Vengan. Venid. Compran y coman sin dinero. Todo lo va a provocar y lo va a hacer realidad Dios, Jesús,
el Espíritu Santo en nosotros. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y allí haga usted una lista de lo que quiere recibir, tomar y poseer de parte del Señor. Si es paz, si es gozo, si es alegría, si es contentamiento. Si es algo que a usted lo está inquietando, que nunca ha podido lograrlo, dice el Señor, venid, vengan a mí, compren. Pero eso te va a involucrar un poco en tus acciones de querer ser y hacer las cosas un poco diferentes, tomando en cuenta que si ya por mucho tiempo las has hecho a tu manera y no te ha funcionado, ahora hay que empezar a hacerlas a la manera del Señor, todo lo que Él nos está diciendo. Dice el versículo 2, a través de una pregunta, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Por qué tratan de saciarse en cosas o a través de cosas que no los van a saciar? Y puedo decir yo de cosas y a través de cosas y también de personas. Porque muchas veces pensamos que una persona nos puede saciar y nos puede hacer feliz, nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, y es, como dice el tema, fallamos. No son las personas, no son las cosas, porque aunque las personas nos pueden ayudar a comer ese pan, y literalmente lo que quiere decir es hacernos sentir bien, va a ser momentáneamente. El único que nos va a hacer sentir bien totalmente cuando comamos de lo que recibimos de parte de Él es el Señor, es Jesús. Entonces Él dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Cuántos están cansados de ese corre continuo? Y llegamos al punto de que lo único que causa es cansancio. Porque tratamos de hacer todo lo posible humanamente hablando, pero nunca logramos sentirnos como realmente deseamos. Oídme atentamente, dice el escribano, comed del bien. El título que lo puse, debemos procurar saber lo que nos hace bien para sentirnos bien en la vida. Entonces el que está escribiendo dice en el versículo 2, a partir de lo final del versículo, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, de gran manera. No va a haber una cosa que te haga sentir tan bien como la presencia del Señor, como la palabra de Dios. No va a haber un ser humano que te pueda saciar tus necesidades y cumplir con tus sentimientos y emociones como la presencia del Señor. Por eso Él te dice, vengan, coman de ese bien. Versículo 3 continúa diciendo, inclinad vuestro oído y venid a mí. Pongan atención. Hoy se está hablando de este tema. No permita que entre por un lugar y que salga por el otro. Y si te ayuda a poder recordar lo que empecé hablando, de que no esperes a que Dios o que estemos nosotros delante de Dios si es que llegamos a su presencia, porque hay un gran dilema en eso de la salvación, pero ojalá todo lo que hemos recibido del Señor pues estemos allí. No esperemos que estemos delante de Él para nosotros extender nuestras cuentas delante de Él. Hagámoslo todos los días. ¿Qué es lo que hice hoy bien? ¿Qué es lo que hice mal? Para ponérselo allí y decirle, Señor, ayúdame. Si es mi carácter, por favor, ayúdame. Ya no aguanto ni yo mismo este carácter. Si es el vocabulario, también, digámosle, quiero hablar diferente. ¿Sabe cómo te va a ayudar Dios a que cambies tu vocabulario? Quédate callado. Por lo menos así se comienza. Y después habla cuando necesites hablar.
No hables por hablar constantemente, porque en la mucha palabrería hay mucho pecado, esa es la palabra. Así es que si no necesitas hablar, quédate callado. Y si necesitas hablar o decir algo, hazlo cuando es necesario. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd. Hoy nos está hablando el Señor. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. O sea que Dios no se va a equivocar ni se va a retractar de lo que nos está diciendo que hagamos. Las misericordias firmes a David. Versículo 4, aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, hablando de David. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Cuando tu vida empiece a cambiar. Cuando tu funcionamiento literalmente se vea que realmente cambió. Estaba viendo una serie que se llamaba, porque ya la terminé de ver, pero se sigue llamando La cocinera de una zona ahí en España, de los tiempos antiguos, de los 1800. ¿Qué le quiero decir con esta serie? De que había una persona, una actriz que estaba funcionando ahí, que su vida en un tiempo era de una manera, que alguien que la conocía seguía pensando que esa persona era la misma, que no había cambiado. Pero sucedió algo en ese personaje que la hizo cambiar rotundamente. Y fue un cambio de pocos días. Y ese cambio se empezó a notar con sus acciones y sus actitudes, con su comportamiento. Que ya cuando la veían funcionar de la manera diferente no lo creían, porque estaban acostumbrados a ver a ese personaje actuando de una manera diferente, con mala actitud, con un vocabulario bien alterado constantemente. Pedir permiso, pedir disculpas no estaba en su vocabulario, especialmente porque ella tenía en la serie una posición privilegiada, con autoridad, y ella se hacía, tomaba ventaja de esa autoridad. Pero cuando ya cambió, se notó el cambio con las personas que la conocieron antes y después. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ojalá que Dios nos esté hablando en esta mañana, en este día, y nuestras actitudes y nuestro comportamiento empiecen a cambiar. Y que la gente lo sepa y que la gente lo vea y que la gente dé testimonio. ¿Cuántos se sintieron contentos del testimonio de Jasper? La pastora lo habló la semana pasada, pero es algo para ponerse contento. Cuando una persona nos conoce de una manera y ya nos empiezan a conocer de otra, positivamente bien hablando, nos alegramos por eso. Versículo 5, aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán en ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel. Eso nunca se te olvide, que nuestro cambio va a ser provocado y a través del Señor que todo lo puede. Nosotros lo hemos intentado por mucho tiempo y no hemos podido. El versículo 6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que esté cercano. ¿Qué fecha es hoy? 13 de julio del año 2025. Díganle al Señor, aquellos que no han podido, aquí estoy. Es conmigo, me has hablado a mí. Yo soy el que necesito cambiar. Por lo menos yo soy el que necesito empezar a cambiar. A ser esa persona que las demás gente, las demás que están alrededor mío, las demás personas que me conocen de una manera, pero ahora yo me voy a proponer que esas personas que me conocieron de esa manera y tienen un concepto de mí, empiecen a cambiar por mi comportamiento. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Amén. ¿Cuántos son esos sedientos
necesitan cambiar dentro y fuera en el aspecto de cómo comportarnos delante de la gente. Entonces dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esos pensamientos que le dan lugar y que provocan tu vida a funcionar de manera equivocada, deja esos pensamientos. Deja ese camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él o de ella misericordia. En el día de hoy, Dios nos está hablando, que estás con los brazos abiertos para decirte, yo te amo como tú eres, pero yo tengo muchas cosas mejores para tu vida. Las quieres, porque es de nosotros el recibirlas o no, esas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar cualquier cosa que necesita perdonarnos. No le des lugar a esos pensamientos que te dicen, no, has cometido tantas cosas que ni Dios te perdona. No, Él es amplio en perdonar. Él es amplio en querer hacer las cosas nuevas en ti. Él es el primero que está deseando que tú puedas entender de que con Él sí hay nuevas oportunidades. Y no importa cuántas veces lo has intentado, hoy puede ser una más de esas nuevas oportunidades que Dios quiere establecer contigo, de empezar a ser una nueva criatura en ti, una nueva persona en ti. Porque ya estoy terminando. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mucho menos sus caminos son mis caminos, dice Jehová. Yo sé cómo hacer las cosas, nos dice el Señor. Tú, por lo tanto, has intentado de hacer las cosas por mucho tiempo y no te han salido como tú quieres, pero Dios sí sabe hacerlas. Y termina diciendo el pasaje con el versículo 9, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Yo trato de traer mensajes básicos. Hay mensajes que tal vez son un poco más profundos, los cuales nos metemos a investigar un poco más con el Señor, pero los mensajes que Dios me da es para que la gente entienda y pueda su vida empezar a cambiar si no ha cambiado, o perfeccionarse si ya están cambiando. Pero necesitamos ponerlo por obra. Necesitamos agarrar la palabra de Dios y decir, aquí estoy, tú hablaste conmigo, yo sé perfectamente, y si te sirvió un poco lo que te hablé como testimonio y ejemplo de que si estuviéramos delante de un pueblo, de un público, muchedumbre grande, y nos hicieran hablar cómo es que nosotros estamos, que no nos dieran oportunidad de decir, no, me da pena, no, tienes que hablarlo. ¿Qué diríamos? ¿Qué saldría en nuestra vida? ¿Cuántas cosas buenas o cuántas cosas no tan buenas saldrían? De esas son las cosas que Dios quiere a través del Espíritu, que nos vayamos limpiando, que vayamos sacando y le digamos, tengo sed de ti, Señor, ayúdame a saciar esa sed. Yo quiero orar a todos aquellos que me están viendo a través de las redes, pero también quiero hacer una oración con todos los que estamos presentes. Padre, te doy gracias por esta mañana, porque yo sé que nos hablaste desde el principio del servicio y hay personas aquí, porque me has hecho sentir, Señor, que necesitan de ti urgentemente. Pero también aquellas personas que están viéndonos a través de las redes, hay muchísimas que están en esa posición de que no saben qué hacer con su vida porque han hecho cantidad de cosas que a ti no te agradan, pero tu palabra dijo en este día que tú eres amplio en perdonar. Y ellos son los primeros candidatos, Señor, que están en tu lista para ser perdonados. Sé con ellos, ayúdale a que ellos se puedan levantar, Señor, firme y empiecen a entender de que tú los amas, que tú los perdonas, pero que quieres que ellos empiecen a establecer una nueva vida contigo. Asimismo, Señor, te pido por mis hermanos que estamos presentes, por mis hermanos que ya estamos aquí, Señor.
Ayúdanos a que todos podamos tener el sentido, Señor, de poder entrar en esa curiosidad contigo, de querer hacer las cosas que a ti te agradan y nada más. No importa, Señor, cómo nosotros nos sintamos, si estamos incómodos o no tan incómodos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos llevar tu evangelio, Señor, públicamente a todos aquellos que no te conocen, y literalmente con solo nuestro comportamiento, con solo nuestro vocabulario, hablen más que cualquier cosa que pueda salir de nuestra boca. Ayúdanos, Señor. Tú eres el único que lo puede, y por eso te lo pido a ti, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. No quiero terminar el servicio